Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este su canal de Los Encanchados. Es un gusto saludarlos. Esperamos que estén pasando un día excelente y que no se les olvide ser felices. Maestra Ana, bienvenida. Hola, maestro Armando. Un gusto estar aquí como siempre. Un placer poder compartir con todos ustedes y con la información que tenemos el día de hoy. Recuerden que estamos armando todo el proceso como nos gusta a nosotros, paso a pasito. Entonces, vamos a platicar el día de hoy de otro tema importante para nuestro siguiente plano. Esperemos que todo vaya en orden aquí con las cuestiones técnicas y podamos darles la idea general de lo que traemos para ustedes el día de hoy, que maestro Armando básicamente va a ser... Así es, maestra Ana, gracias y bienvenidos nuevamente. Vamos a trabajar el día de hoy, como bien dice la maestra Ana, vamos paso a pasito, acomodándonos hacia lo que viene siendo el plano didáctico, la planeación en torno a nuestras clases, y de aquí vamos a ir observando y haciendo, ¿sí?, relación con respecto a todas las actividades que vamos a hacer. El día de hoy, así sin más, vamos a trabajar todo aquello que tiene que ver con las orientaciones didácticas, ¿verdad? Sabemos que en el plan analítico nos las mandaron como orientaciones didácticas. ¿Por qué? Porque exactamente sabemos que las orientaciones didácticas en educación física y en cualquier asignatura, pues es el brindar la información para que los docentes cuenten con aquellos referentes pedagógicos y las herramientas didácticas que les van a ayudar a permitir tanto diseñar, organizar, implementar una mejor estrategia, una mejor dinámica en las sesiones con base al programa, que en este caso esté vigente en el proceso educativo. En este caso sería nuestro nuevo plan educativo, el de la NEM, el plan 2022. Maestra Ana, pues ya habiendo mencionado qué es la orientación didáctica, obviamente nosotros lo plantamos aquí como orientaciones didácticas porque también nosotros sabemos que vamos a tener que retomar aquellas orientaciones que nos dieron los maestros en el plan analítico, ¿verdad? En el plan analítico el maestro nos va a hacer referencia a algunas orientaciones didácticas y nosotros los vamos a plasmar ya en nuestro plano didáctico, ya en nuestra planeación, ya lo plasmaremos como la estrategia didáctica que vamos a utilizar dentro de la sesión y qué es lo que nos va a hacer más funcional y mejor para poderlo trabajar. Maestra Ana, ahora sí que si gusta usted, empezamos. Adelante, maestro, muchas gracias. Y bueno, vamos a presentar antes de irnos a los ejemplos que les traemos el día de hoy o los comentarios básicamente. En Encanchados decimos que es necesario avanzar un poco sobre esta regularización de nuestro idioma, por así decirlo de alguna manera, o de aquellos conceptos que debemos manejar y que debemos de tener claros, básicamente todos los educadores físicos y cómo estar hablando el mismo idioma, y para eso, en esta ocasión, para que nos quede un poco más establecido lo que serían las orientaciones didácticas, nos gustaría, maestro Armando, si me ayuda con la siguiente diapositiva, por favor, presentarles lo que sería esta definición de lo que serían o lo que son estas orientaciones didácticas. En relación, recuerden que estamos buscando en los documentos tanto de planes anteriores, pero en esta ocasión básicamente del plan de estudios 2022 y algunos otros documentos que nos han ido mandando durante el ciclo que terminamos, que se estuvieran enviando durante consejos técnicos o que nos hacían llegar nuestras autoridades, para que obviamente tengamos este sustento o el fundamento de poder hablar al respecto. Entonces, las orientaciones didácticas, ¿qué serían o qué son? Son aquellas sugerencias de estrategias de enseñanza, ejemplos de actividades de aprendizaje en el aula, material gráfico y preguntas de reflexión, todo directamente vinculado con los aprendizajes fundamentales evaluados en cada grado, estos contenidos, estos procesos de desarrollo que hemos empezado a trabajar, y cuentan como recomendaciones específicas entre las y los docentes para que ellos puedan elegir las más apropiadas según las características y necesidades de sus estudiantes y del contexto en el que nos encontramos.
Por este enfoque formativo o para tener este enfoque formativo, estas orientaciones didácticas buscan ser una guía flexible, no es algo rígido, es algo que se puede modificar o que puedes ir ajustando según las necesidades, y práctica para guiar el trabajo de los docentes. Y conciben a las y los alumnos como agentes activos. Esta palabra es muy importante porque la vamos a estar viendo que bien en educación física, pues suele ser algo que comúnmente tenemos o trabajamos, pero ahorita con las cuestiones de las metodologías activas, pues va a estar como más marcado, que constantemente aprenden e interpretan información de diversas fuentes para resolver los desafíos de la vida cotidiana que de manera autónoma y creativa. Se ha evitado el error de enseñar a los estudiantes cómo resolver las pruebas. En cambio, se ha cuidado mejorar su aprendizaje a partir de los resultados obtenidos. Ojo con esto, ya vamos encaminándonos a esta parte del error, de la retroalimentación, del buscar apoyar esas áreas de oportunidad en los alumnos a partir de estos errores o de estos resultados que se van obteniendo, como lo veíamos también parte de la evaluación diagnóstica, para proporcionar una perspectiva integral donde la enseñanza y el aprovechamiento de los recursos didácticos disponibles fortalezcan aquellos aprendizajes de mayor relevancia. Es decir, las orientaciones didácticas van a ser todo este conjunto de actividades, de experiencias, de metodologías, de formas de llevar a cabo el procedimiento o el proceso de enseñanza-aprendizaje, o este proceso de activo que ahora tienen los alumnos junto al docente y la comunidad, contextualizándolo en relación a sus necesidades. Maestro Armando, ¿te parece? ¿Leemos la siguiente? Claro que sí, maestra Ana. Bien, en la segunda nosotros, bueno, mencionamos, dice, en la NEM se pretende fortalecer la autonomía de las y los docentes al considerarlos como profesionales que contribuyen a la transformación social a partir de su formación profesional y de su experiencia pedagógica. Se legitima la libertad de las y los docentes para dialogar, reflexionar y determinar los contenidos de acuerdo con las necesidades y características de sus estudiantes y la diversidad de contextos locales y regionales en que se desarrollan los procesos de enseñanza-aprendizaje. Esto es extremadamente importante porque nos habla con respecto a la autonomía que tenemos nosotros como docentes, ¿sí? Justamente en qué ámbitos se va a tomar en cuenta esa autonomía, ¿sí? Y si se fijan, viene en la parte del diálogo, de la reflexión y de determinar los contenidos de acuerdo a las necesidades y características de los estudiantes, ya que nosotros en los contextos somos aquellos que conocemos más las realidades de los estudiantes y que podemos hacer esas necesidades o esas orientaciones o esas dinámicas que veamos que hay que cambiar, las podemos retomar desde ahí porque obviamente reconocemos a nuestro contexto, sabemos cómo funciona y sabemos cómo podemos ir haciendo ciertas metodologías a manera de que los chicos vayan comprendiendo, vayan entendiendo y vayan trabajando este proceso. Desde esta mirada se plantea la idea de que a partir de los programas sintéticos, los colectivos escolares deliberen, discutan, analicen y decidan la forma de abordar los contenidos nacionales y la incorporación de otros contenidos de acuerdo con la realidad social, educativa y cultural de niñas, niños y adolescentes. Misma situación, ¿no? Nos vamos a la parte contextualizable, todo lo que nosotros como maestros podemos trabajar, podemos realizar y podemos hacer, y justamente nos pide este proceso, ¿no? A partir de los programas sintéticos, vamos a deliberar, discutir y analizar que este proceso fue lo que hicimos para realizar nuestro programa analítico. Ya la decisión fue lo que se plasmó dentro del programa analítico que se va a trabajar todo esto dentro del ciclo escolar 2023-2024, ¿verdad? Esta es la forma de abordar esos contenidos nacionales. Nosotros vamos a decidir, ¿sí? Realmente de nuestro contexto. Recuerden que en la parte de codiseño nosotros decidíamos si queríamos incorporar algo, alguna situación, algún contenido, algún proceso de desarrollo de aprendizaje, algo que nosotros viéramos que se tenía que incluir, lo podíamos haber marcado dentro de ese proceso en nuestro programa analítico, porque justamente como especialistas nosotros del área y de la parte educativa, en este caso de los chicos, podemos y debemos
de tener esa conciencia de qué es lo que vamos a ir trabajando. Maestra Ana, adelante. Muchas gracias, maestro Armando. Y bueno, algo fundamental o una parte clave de la esta diapositiva que veíamos previamente y de lo que nos comentaba el maestro Armando es que estas orientaciones didácticas nos van a dar aquella apertura de decidir la forma de abordar los contenidos. A partir de los contenidos que tenemos van a ser las formas o la estrategia que vamos a utilizar. Y por eso algo que es bien conocido, que yo creo que en todos lados, desde nuestra formación docente, desde los consejos técnicos, desde las reuniones con el grupo de educación física, cuando teníamos un poquito más de movilidad en congresos o algún espacio que hemos tenido de formación ya a partir de que estamos en la labor docente, yo creo que hemos escuchado muy constante o en varias ocasiones las estrategias didácticas, que ahora que con el maestro Armando estábamos revisando, decíamos, es algo que lo tenemos tan asentado, que lo damos por hecho, que a veces es como, sí, o sea, yo sé que las estoy usando o algunas veces ni siquiera las mencionamos en nuestra planeación o las mencionamos, pero en el proceso nos puede pasar que se nos olvida, ¿no? Que estamos trabajando una estrategia, un tipo de estrategia didáctica y por eso es que necesitábamos hoy decirles cuando vayamos al plano didáctico, bueno, en este momento que ya estamos ahí, a la hora de hacer esta planeación ya con ciencia escrita, que nos sentemos a trabajarlo, que realmente coincida lo que estoy proponiendo con mis contenidos con la forma en que la voy a abordar, con la forma en que la voy a utilizar. Y esas precisamente pues son estas estrategias didácticas. Y pues vamos a poner en pantalla, tenemos las que creemos son como las más conocidas o las que de cierta manera en relación a las actividades que en educación física se trabajan, van a dar un poquito más de respuesta a las necesidades mismas, porque nunca debemos olvidar que nuestro foco, nuestra meta es este desarrollo de la competencia motriz, es este logro del perfil de egreso cuando hablamos en cuanto a educación básica, que el docente de educación física está inmerso en el logro de ese perfil, de esos rasgos del perfil de egreso. Y obviamente desde nuestra sesión, desde nuestra clase, desde nuestras actividades, podemos fortalecer el logro de ese perfil, pero también a apoyar y acompañar este logro de la competencia motriz y ejercer un sujeto saludable con una vida que aprenda a realizar este mantenimiento de su salud, de su cuerpo, de su actividad física, no solo durante la educación básica, sino a lo largo de toda la vida y con ello pues llevarlo por el camino de la calidad de vida. Obviamente esto ya estamos hablando fuera de los centros escolares, entonces, pero para allá vamos, ¿no? Entonces esa es la idea general o esa debería ser nuestra meta, pero por lo tanto en cuanto estamos en el aula, en nuestra aula que es nuestra cancha, como enganchados, también por eso el nombre, de ahí viene, proponemos o decimos que estas que tenemos en pantalla serían básicamente las que tenemos que estar como manejando un poquito más, junto con todas las que vienen, ¿no? Aunque la primera está un poco a veces tachada, por así decirlo, en las corrientes actuales, que es el mando directo, pues creemos que dentro de todo y por la experiencia, les podemos decir poquita, mucha experiencia, podemos decir que llega el momento en que es necesaria y más en la sociedad actual que tenemos, en la infancia también que estamos viviendo, lo que están viviendo nuestros niños. Básicamente, esta nos va a servir no para dirigir y para ordenar, sino para encuadrar, para estructurar. Y por eso es que la seguimos considerando dentro de estas estrategias, aunque van un poquito ya más allá, pero como esta parte de estructurar y de encuadrar este mando directo, donde te va a permitir organizar a tu grupo, donde te va a permitir hablar del reglamento en la sesión de educación física, donde te puede permitir controlar un poquito más las conductas disruptivas cuando tú logras o pides a los alumnos alguna actividad específica, sobre todo que vaya más que el orden y control, que de hecho sigue siendo necesario porque las escuelas nos seguimos formando a la hora de los honores, seguimos asistiendo a desfiles, entonces al inicio esta estrategia didáctica era más establecida para todos estos elementos de orden y control que después se utiliza también en las actividades de desarrollo de la sesión, pero fundamentalmente se utilizaban para estos de orden y control. No podemos decir que lo dejamos de usar y lo hemos dicho siempre, no porque se utilizó antes y el nuevo programa diga que no,
que debemos modificar esa parte, no podemos decir que no sea necesaria en algún momento, más que correcta o incorrecto, porque eso pues al final es cuestión de perspectiva, puede ser ocupada en algún momento. Maestro Armando. Así es, así es. Bien, solamente también igual para comentarles que pues obviamente cuando estamos hablando de mando directo, nosotros entendemos por mando directo que el profesor da la indicación, ¿sí? Y es lo que se debe de realizar, ¿verdad? Entonces, por ende, esto era algo que nosotros platicábamos, ¿no? Los planes y programas nos piden el desarrollo de la creatividad de los chicos, el desarrollo del trabajo, las posibilidades que ellos puedan dar, pero ¿de dónde va a surgir esas posibilidades? Nosotros lo sabemos que surge a través de las experiencias. Todas aquellas experiencias que han tenido los niños, conocimientos, lo que han pasado en otras clases es lo que nos vienen a decir. Por ejemplo, en preescolar, llevan sus actividades cuando llegan a primero de primaria. Lo primero, sí, es que ese juego lo jugábamos con nuestra maestra en el preescolar y así, 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 así. Y justamente ahí ellos ya están teniendo un bagaje cultural en torno a nuestras actividades y ahí ya se les puede pedir propuestas, ¿verdad? Porque también ellos ya tuvieron un pensamiento crítico de qué información recibieron, qué juego decidieron e incluso a lo mejor en algún momento lo han jugado en otro lado, ya con otras reglas, algunas modificaciones o lo que ellos hayan decidido, perdón. Entonces, por ende, siempre, y nosotros era una de las cosas que mencionábamos, para poder llegar a que el alumno proponga, el alumno debe de conocer ciertas cosas. Entonces, un punto y el uso del mando directo debe de ser una actividad gradual, ¿sí? Una actividad gradual que poco a poco se va a ir haciendo desde yo maestro empiezo, entro y tú te observas las actividades, el trabajo, cómo se lleva a cabo, cómo realizarlo, cómo corregir, cómo ver. Y de ahí, ahora sí, tú creativamente puedes darme ciertas actividades, ciertas posiciones. Y justamente ahí caemos al punto de que mencionábamos que cuando usamos una estrategia didáctica, no forzosamente utilizamos una sola durante la clase, sino vamos utilizando varias y las vamos complementando a manera de lograr, en este caso de manera contextual, que los chicos vayan haciendo. Entonces, si es un proceso que vamos a ir haciendo de manera gradual, que como bien mencionábamos, el mando directo debe de irse utilizando todavía, ¿sí? Ya sea para formar a los niños, porque la necesidad es porque la escuela, porque a lo mejor es muy importante sacarlos bien formaditos, tenerlos bien al pendiente, la escuela no está capacitada ni habilitada y a lo mejor por un error puede ser de un niño que empuje a otro, puede pasar un accidente y es preferible, ¿verdad? Esta situación de mando directo, de bajamos bien formaditos, en orden, sin empujar, sin correr, sin hacer esto, y justamente con esto tratar de evitar a veces accidentes. Adelante, maestra. Pues bueno, justamente voy a retomar esa parte que dices de las experiencias que se les deben ir aportando a los niños, porque si bien sabemos este apartado como la estimulación, ¿no? La estimulación temprana, que es cierto, el niño va a caminar, el niño va a gatear, el niño va a rodar, el niño va a correr, pero si tú lo acompañas en ese desarrollo, pues obviamente puede obtener experiencias más significativas o experiencias diversificadas que le permitan ir acrecentando su desarrollo motor y, ¿por qué no?, su desarrollo psicomotor. Entonces, acompañado a esta idea, tenemos la siguiente estrategia que anotábamos, que es asignación de tareas, que yo creo que es también una de las más utilizadas y justamente es este apartado donde a través de estas actividades propuestas a los alumnos, ellos van a ir explorando y diversificando sus experiencias. Maestro, ¿qué más nos puedes comentar de asignación de tareas para irnos a la que sigue y no tardarnos tanto en cada una, pero sí queremos que les quede la idea? Claro que sí. En la asignación de tareas, por ejemplo, es algo claro, ¿no? Nosotros decimos qué se hace, cómo lo van a llevar a cabo y ellos realizan la actividad. Donde normalmente lo ocupamos una asignación de tareas, por ejemplo, cuando explicamos un circuito, ¿no? Explicamos 3, 4, 5 actividades, 5 dinámicas diferentes que pueden ser a lo mejor con un material, porque a lo mejor la finalidad del trabajo va a ser en torno a la manipulación y al trabajo con el material, o puede ser en torno a diferentes movimientos, como por
por ejemplo, lanzar, y en lugar de hacer con un solo material, podemos trabajar con varios, lanzar pelotas, lanzar ramas, lanzar piedras, o sea, todo. Aquí el punto es qué tenemos en la escuela, cómo lo vamos a usar y cómo lo vamos a diversificar para poder lograr esos aprendizajes con los chicos, y sobre todo, que las actividades vayan encaminadas a su realidad y a su desarrollo, que vayan encaminadas a que ellos puedan mejorar sus actividades y sus habilidades dentro del contexto que se desarrolla. Adelante, maestro. Así es, gracias, maestro Armando. La siguiente tenemos este proceso de enseñanza recíproca, que básicamente este estilo fomenta o va a fomentar la colaboración, la aceptación, la solidaridad, aquellos elementos necesarios en todas las actividades en educación física, pero básicamente puede ser, bueno, lo mencionabas, ¿no?, que podía ser trabajo en pares, en pequeños equipos, tercias, etcétera, donde se les, igual puede ser a través de una asignación de una actividad, de una tarea o un problema a resolver, y entre un compañero resuelve, los otros observan y vamos haciendo ese proceso incluso de retroalimentación o de modificación, y podemos a partir de ellos generar nuevos aprendizajes o aportar o apoyar a estos componentes para las actividades y sobre todo para el trabajo en equipo, con una autoevaluación incluso durante el procedimiento de enseñanza recíproca. Por ejemplo, cuando ponemos a algún alumno, me voy con lo más fundamental, lo más básico, el salto de cuerda, ¿no? Tenemos al alumno saltando la cuerda, podemos hacer, por ejemplo, que el otro observe ciertos elementos que le vamos indicando, como qué le recomendarías a tu compañero para hacer más altos, qué tendría que hacer, está agarrando bien la cuerda o no, modificaría la posición o la postura del cuerpo al saltar, lo puede hacer estático, lo puede hacer dinámico, cómo tú lo puedes apoyar, ¿no? Pues que ninguno de los dos puede, cómo pueden modificarlo, etcétera. Ese sería como un ejemplo básico. No sé, maestro Armando, ¿algún otro ejemplo para enseñanza recíproca? Sí, claro, también, por ejemplo, si se fijan y vieron el video pasado, Spot, podemos ir a, que estábamos hablando con respecto a la Evaluación diagnóstica. SLMRL. Gracias, maestra. Con respecto a la evaluación diagnóstica, nosotros hablábamos y postulábamos un juego que tenía que ver con los espejos, que era la observación, en este caso, de uno a otro, y también en este caso, fuera también de lo que la maestra nos ha dicho, de esa enseñanza que puede existir de manera verbal, también puede existir esa enseñanza recíproca de manera desde la parte visual, ¿verdad? Entonces, desde el punto de cuando tú te quieras detener, por ejemplo, en los espejos, te tienes que parar, voltear y poner una cara a tu compañero, ya sea de felicidad, de tristeza, de todo. ¿Y esto en qué nos sirve? En que justamente, por ejemplo, si yo ahorita le demuestro a mi compañero desde un inicio mi cara de felicidad, mi cara de tristeza, de preocupación, de diferentes sensaciones y emociones, si en algún momento yo lo llego a percibir en las sesiones, en la clase, en la escuela, de esa manera, yo me puedo acercar con él e incluso decirle, ¿sabes qué? ¿Te pasa algo? ¿Te puedo ayudar? Y justamente esa enseñanza también a partir de lo que siente el otro, de lo que quiere el otro, del apoyo y de cómo a veces podemos llevarnos a cabo con los demás. ¿De qué otra forma también lo ocupamos? Cuando cerramos nosotros las sesiones y hacemos esa lluvia de ideas con los alumnos y les decimos, a ver, entonces, ¿ustedes qué ven con esto? Y entonces ellos nos ofrecen, ya sea una idea con respecto a algún tema en particular o alguna opinión con respecto a cómo mejorar o a cómo realizar diferentes actividades. Y siempre lo hemos dicho, los maestros muchas veces la mayor forma en la que podemos nosotros capacitarnos e incluso seguir mejorando y teniendo mejores habilidades es con los chicos. La creatividad de los chicos muchas veces es tan enorme y no tiene límites, que muchas cosas que ellos piensan nosotros no las pensamos, y de ahí podemos nosotros seguir creando, seguir elaborando y seguir haciendo actividades y dinámicas que sabemos que a ellos les gustan, y justamente también, como dijeran en las comedias, ¿no? Ahora sí estar hablando los mismos términos de la chaviza. Adelante, maestra, el siguiente. ¿Nos acabas de decir viejos, chavorrucos o qué? No te pases conmigo. Mi trabajo me ha costado, el sol nos mantiene. Pero bueno,
La verdad, entonces vamos a seguirle. Hablando de ese tema, mira, va a coincidir con el comentario que iba a decir antes de avanzar. Ahorita me estaba acordando, que algo que se nos estaba pasando a decir es que también las estrategias van en relación a en este caso, fase que estemos trabajando, es decir, a las edades de los alumnos. ¿Por qué? Porque hay momentos en que algún tipo de estrategia de los que vamos a ver ahorita, vas a decir, ajá, se escucha muy padre, pero con primer año, con preescolar, no funcionaría. O un, no sé, cuento motor en secundaria, bueno, a mí sí me ha gustado hacerlo, pero hay contextos en los que no funcionaría. Entonces, tu estrategia didáctica también en algunas ocasiones, algunas las puedes usar de preescolar a secundaria, algunas son más coherentes, por así decirlo, con la etapa de desarrollo en la que vas a trabajar. Entonces también esa cuestión, la etapa de desarrollo la tenemos que tener muy en cuenta. Y ahorita, por ejemplo, que decía el maestro esto, ¿no? De la enseñanza recíproca, pues tendríamos que ver en qué etapa es más indicado, ¿no? Porque si tenemos niños chiquitos que apenas están empezando a proponer, es como ahora evalúa al otro, pues sí se puede, pero piénsalo, ¿no? Hay que llevar un proceso. Y justo para allá va el descubrimiento guiado en ese proceso de acompañamiento, donde el alumno el profesor va dando como luces, como indicios de la respuesta a la que queremos llegar, pero principalmente orienta para que el alumno resuelva un problema indicado, un problema propuesto, y a la vez estás contribuyendo a que el alumno se interese por este proceso de investigación, de buscar soluciones por su propia cuenta o con la información que ya tiene, cómo puede resolverlo. En nuestro caso, hablando de esta información ya guardada en cuanto al desarrollo de su motricidad, cómo puede resolver, incluso a través del diálogo, durante las actividades, el reglamento, etcétera. Bueno, diversidad de elementos, es que va dependiendo de qué tipo de actividad se trabaje, pero básicamente el descubrimiento guiado es esta parte donde se lleva al alumno como que se le va acompañando, se le da un indicio, se le da por ahí una indicación y él a la par va a ir entendiendo, va descubriendo justamente, por eso la palabra, va descubriendo cómo resolver cierto problema propuesto o al que se enfrenta, ¿no? Maestro Armando. Así es, maestra. Qué bueno que usted menciona esta parte del proceso, porque justamente en el siguiente video, también spot para lo siguiente, que viene la parte de evaluación, ¿sí? Vamos justamente a estar viendo eso, ¿sí? Si queremos que el alumno en algún momento sepa autoevaluar y coevaluar, justamente es un proceso. No podemos esperar que llegando y haciendo las actividades de la noche a la mañana, el niño va a hacer todas las actividades de dinámica como quisiéramos, ¿no? Entonces, justamente también, como bien lo menciona la maestra, a partir de la fase, a partir del espacio y de la misma manera, a partir del trabajo que hayas tú realizado, porque si a lo mejor llevas un año de servicio en la misma escuela, también no puedes esperar que los chicos estén trabajando ya de manera tan mecánica o de manera tan práctica como a ti te gustaría o reaccionan en torno a las actividades y dinámicas como tú lo tienes ya esperado, ¿no? Por esa experiencia que ya te dio los años en el mismo contexto, sabemos que justamente este es un proceso, ¿no? Y que va a ir para allá. Y en la parte del descubrimiento guiado, pues justamente es la importancia aquí en esta dinámica, que el maestro siempre tiene que estar observando que la actividad conforme la realizan los alumnos, vayan encaminándola exactamente hacia el objetivo planteado, ¿sí? Porque mencionémoslo, y eso es muy cierto, se dice, hay un dicho que dice, para llegar a Roma hay muchos lugares, hay muchas formas para llegar a Roma, no solamente una forma. Entonces, si nosotros planteamos diferentes caminos, los alumnos pueden llegar de diferentes formas al mismo conocimiento, pero el descubrimiento guiado va a ir encaminado también en torno a orientar a los alumnos a que el objetivo a cubrir, que en este caso sería nuestro PDA, ¿sí? Que el objetivo a cumplir, que la actividad, que la dinámica, que la actividad a realizar, la habilidad y la estrategia y la capacidad que queremos desarrollar en nuestro estudiante gire en torno a esa actividad. Entonces nosotros tenemos que irlo encaminando. ¿Para qué? Vaya realizando o se encamine hacia la actividad que tenemos. No con esto coartando su creatividad, que es justamente lo que viene, pero sí exactamente llevándolo hacia desarrollar la habilidad que queremos, pero también premiar y también apoyar y retroalimentar de manera positiva
esa creatividad que muestre. Adelante, maestra. Y sí, mira, aunque no están en orden, van coincidiendo un poquito, ¿no? No hay un orden aquí en las estrategias, o sea, como decir, bueno, en primero voy a hacer en segundo, no, pero van coincidiendo un poquito, van de la mano. Y lo decías al inicio, al final en una sesión puedes utilizar diferentes estilos o estrategias a través de las necesidades que vayan surgiendo, porque tú puedes llevar una propuesta y recuerden, lo veíamos al inicio, esto tiene que ser algo flexible, ¿no? En el momento en que te das cuenta que este grupo no te resuelve o no te responde con cierta estrategia, puedes ir modificando. Y justamente esta siguiente, que es el desarrollo de la creatividad, es una de las que pudiéramos decir, en algunos casos nos sorprenden porque decimos, no, o sea, esto los niños de quinto, sexto, de verdad es que no van a dar una. Y cuando llegamos, encontramos unos resultados increíbles, pero a veces nos cuesta aventarnos a usar este tipo, ¿no? de diversidad de estrategias. Entonces, el desarrollo de la creatividad fundamentalmente va a buscar este elemento que a través de una propuesta, ya sea por parte del docente, por parte de los alumnos, busquemos el logro de cierta actividad, de cierta condición en los alumnos a partir de su propia exploración, pero lo más importante en esta estrategia es la propuesta, ¿no? Propuesta a partir del sujeto que la experimenta, que en este caso serían nuestros alumnos, y justamente tiene que ver con lo que también decía Armando, es esto que ellos a veces nos proponen y en el camino nosotros también nuestro cerebro como que se prende y decimos, claro, ahora con esto puede pasar. Entonces, aunque esa estrategia es más para los alumnos, en el docente también el ver al alumno resolviendo o proponiendo, se van despertando nuevas ideas, nuevos elementos a trabajar. Y eso también hay que retomar algo que es bien importante. Para las estrategias, cualquiera de ellas, acuérdense que también tenemos nuestros 3 ejes o elementos principales que también vienen en el anexo 8, que por ahí tenemos video, en el anexo de la sesión 8, perdón, que es el anexo de educación física de la nueva escuela mexicana, y justamente siguen manejando, nos siguen proponiendo estos 3 elementos de corporalidad, motricidad y creatividad, que siempre debemos tener muy en cuenta el desarrollo de estos 3. Obviamente, junto con todo lo que vamos trabajando, tiene el sustento en estos 3 elementos. Y pues desarrollo de la creatividad va muy de la mano con esto. Maestro Armando, si quieres comentar y nos vamos con las que siguen, porque nos detuvimos mucho en las primeras, nos emocionamos. Claro que sí. Solamente mencionarles rápido, yo creo que lo dejó muy claro la maestra Ana, solamente hacer esa mención de sí, dense la posibilidad de. Yo sé que es difícil porque a veces como maestros tendemos a tratar de controlar totalmente toda la actividad, toda la dinámica y justamente tratar de que salga y yo lo tenía planeado así, pero se empezaron a ir hacia este lado y esto ya no me gusta porque, ok, vamos a ceder un poquito el control. Siempre, siempre consciente del cuidado y que siempre estén los niños bien atendidos, bien observados, bien trabajados y que no vaya a haber alguna situación, pero permitamos esa situación, ¿no? Ese desarrollo de la creatividad de los chicos, esa posibilidad de que ellos comenten, que sean partícipes de su propio aprendizaje y con este trabajo en conjunto poder obtener también actividades y dinámicas también muy llenas y ricas de aprendizajes que nos podrán dar actividades diferentes. Adelante, maestro. Gracias, maestro Armando. Y bueno, ahí no mencionábamos algún ejemplo, pero pudiera ser esta parte donde hacemos que los alumnos propongan algún tipo de rutina musicalizada, algún tipo de invención de un juego nuevo o modificado a través de las propuestas que ellos vayan dando, elaboración de materiales reciclados o materiales a partir de los que ya tenemos. Algunos ejemplos pudieran ser este tipo de actividades, ¿no? Y bueno, nos vamos a esta parte del descubrimiento convergente que creo que por aquí ya empiezan a salir un poco las estrategias como que no tenemos tan familiarizadas y que si bien pudieran ser importantes, pues igual los invitamos a que sigamos formándonos en la revisión de todos estos, las que no nos vayan quedando tan claras o aquellas que digamos me quiero aventar a utilizarla, pero pues primero hay que conocerla. Este descubrimiento convergente sería la siguiente, igual que la producción divergente, que yo creo que al final van de la mano, ¿no? Esto es como a partir de las propuestas y aquellos resultados que se obtienen con las propuestas que van dando, desde el que todos resuelvan una problemática o todos aporten para una actividad y el cómo esto nos va dando un producto o una solución ante una situación, un problema, etcétera. Maestro Armando. Sí, maestra, muchas gracias. Bien, en cuanto a la parte del pensamiento y del uso del descubrimiento convergente y el divergente,
Entendemos que el pensamiento convergente o sea, la intención de este pensamiento va a ser encontrar una respuesta correcta, ¿verdad? A un problema en particular. ¿Cuál sería en este caso, por ejemplo, la finalidad si nosotros, por ejemplo, les ponemos una actividad, por ejemplo, de traslados, ¿no? Vamos a tratar de trasladar un solo material entre todos, justamente cuando nosotros nos damos cuenta de que a lo mejor hay solo una respuesta correcta, ¿no? O sea, hay solamente alguna forma y que los chicos de alguna manera van a tratar de proponer, como bien decía la maestra, para tratar de encontrar esa solución y que la solución sea la adecuada, ¿verdad? Y mientras que en el pensamiento divergente, el trabajo está en basar por está en postular, en que los chicos propongan múltiples posibilidades en base a un problema, ya que en este caso no va a haber una sola solución, sino que puede haber múltiples y que por obvias razones se puede realizar diferentes trabajos. Por ejemplo, en una misma dinámica de traslados, por ejemplo, nada más que en este caso, hablando niños grandes, quintos y sextos, vamos a trasladar a un solo compañero de un lado al otro y hay muchas formas. Simplemente nosotros la regla, por ejemplo, en este caso debe decir, vas a trasladar a un compañero de un lado al otro sin que sus pies toquen el piso. Entonces puede ser que uno lo cargue y los demás lo vayan tocando con el dedo desde un lado al otro, a que todos se dividan el peso y lo vayan cargando. Entonces hay muchas formas, ¿verdad? Entonces aquí sí la finalidad y el trabajo, ¿no? Va a ser cómo organizar ciertas cosas a manera de obtener nosotros esa respuesta, esa actividad que creamos y esa dinámica que queremos solucionar. Me voy con la siguiente maestra para ir ya avanzando. El método de monitores, también nosotros ya lo habíamos mencionado, también viene en torno también a lo que mencionábamos, en torno a incluso a la asignación de tareas, por ejemplo. En método de monitores, a veces nosotros en una dinámica con padres de familia ponemos diferentes estaciones y a cada padre de familia, por ejemplo, le decimos, oiga, ¿sabe qué? Usted me va a ayudar porque aquí van a hacer esto y esto y esto y esto, y entonces ya le estoy dando yo una actividad directa al padre de familia que él va a tener que realizar. Si estoy trabajando con grupos grandes, a lo mejor puedo poner, en este caso, a un monitor que sea alguno de los alumnos, que tenga esas habilidades que yo estoy tratando de percibir y que justamente pueda incluso haber esa enseñanza recíproca donde yo tengo un alumno con habilidades sobresalientes en ciertas cosas y le puedo yo pedir que oriente y que haya una enseñanza recíproca con los demás de, mira, ¿sabes qué? Pusiste el pie muy adelante, estás poniendo el pie contrario, el movimiento para lanzar es por arriba del hombro. No sé, esa dinámica que debe de existir y ya utilizamos en una sola dinámica 3 estrategias diferentes, ¿verdad? Pero justamente tiene que ver en torno de esto. El método de monitores incluso también en la parte de educación física, en la parte de educación inclusiva a veces nos funciona muchísimo porque hay niños con autismo, con problemas de aprendizaje y muchas veces ellos se apegan de manera emocional a ciertos compañeritos en el grupo y si el niño, obviamente también esto tenemos que ser muy conscientes, ¿verdad? De que cuando nosotros ponemos o le vamos a pedir a un chico que haga ciertas cosas, también es importante que lo tomemos en cuenta y que no solamente digamos, pues es que tú como tú me ayudas y ¿cómo se llama? Y me resuelves el problema, ¿sabes qué? Tú agarra ahí a tu compañerito, ¿no? También tengo yo que ver porque a lo mejor en algún momento el chico me dice, ¿sabe qué, profesor? O sea, sí ayudo, pero ¿qué cree que hoy no tengo ganas? O simplemente, deme chance, hoy quiero hacer otra cosa, hoy quiero hacer alguna otra dinámica. Y también tenemos que ser conscientes de que en ese método de monitores tenemos que estar muy conscientes de las emociones, de las necesidades de los alumnos que están siendo monitores y que nos están ayudando en esto. ¿Por qué? Porque a veces nosotros creemos que los estamos priorizando y estamos poniendo por delante y ellos sienten por detrás que es el punto de no estoy haciendo las actividades como todos los demás y a lo mejor estoy haciendo menos porque nada más estoy puesto en una sola casilla, ¿no? En un solo lugar. Adelante, maestra. Justamente tener mucha precaución, maestro Armando, en esto de, primera, que no siempre sea el mismo, porque si bien vamos a utilizar, como mencionabas, por ejemplo, en el caso de que quiero que los niños mejoren, por ejemplo, alguna habilidad, alguna actividad en particular,
y tenemos a los que siempre son buenos y que la típica estrategia de como es el latoso, lo pongo encargado. Bueno, se vale, pero hay que procurar también hacer estas modificaciones o esta diversidad de actividades donde también los que menos pueden lleguen a ser el monitor. Es como cuando haces esto de capitanes, ¿no? Capitanes de equipo o como el jefe de grupo en el aula, pero estos capitanes que tienen que tener una movilidad. Si utilizas bueno, a mí me gusta mucho esta estrategia, pero sí procuro tener esta movilidad entre los monitores para que todos los niños se sientan incluso motivados en decir, yo la próxima clase, ¿no? Quiero ser, bueno, vamos a seguir trabajando y vamos a buscarle la estrategia para que todos estén de cierta manera estimulados, motivados y animados. Y antes de que nos pase más tiempo, porque el video se nos está alargando, nos vamos con las siguientes. Asignación individual y nos vamos de una vez con la de equipo. Está muy entendible desde el simple nombre. Es esta parte de asignación individual cuando por niño vas dando actividades que en la actualidad, bueno, no sé, espero que haya escuelas donde todavía tengas como cuando se trabaja material para cada niño y es o sin material, exploración del cuerpo, etcétera, donde cada alumno está en este proceso de internalización o individual o exclusivo de algún movimiento, alguna actividad, alguna problemática a resolver, etcétera. En equipo, obviamente, cuando da solución y vean, pareciera que se parecen a las otras, tienen sus implicaciones similares, pero va dependiendo del momento y repito siempre de la actividad o el juego que estés aplicando, ¿no? Esta asignación en equipo tendrá otros elementos que serán el reglamento, las modificaciones, la variación de material, etcétera. Eso va dependiendo de tu actividad, pero es básicamente cuando se trabaja en equipo. Si te parece, Armando, las siguientes dos para que vayamos avanzando. Así es, estas mismas asignaciones individuales y en equipo, la de equipo, ¿sí? Puede girar en torno al aprendizaje cooperativo y colaborativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente si nosotros encaminamos ese trabajo en torno a que a través de la participación y del apoyo de todos se puede obtener un bien común, ya estamos haciendo un aprendizaje cooperativo y colaborativo, ¿sí? Por ejemplo, incluso en el mismo deporte, estamos jugando voleibol, si los 6 compañeros que están jugando voleibol no cooperan y no colaboran y no se ponen de acuerdo en las estrategias, en la realización de la actividad, por obvias razones puede ser que la pelota caiga en el lado de la cancha que les corresponde. Entonces, justamente también esto gira en torno a eso. El aprendizaje cooperativo y colaborativo, recordemos que no es solamente partícipe de las actividades deportivas, de iniciación deportiva. Esas dinámicas de cooperativas y colaborativas las podemos poner en todas y en muchos lugares y justamente con esto dar el aprendizaje que nos puede llevar a cabo a nosotros, ¿no? Nos vamos con el siguiente, que es autoenseñanza y microenseñanza, que en este caso la autoenseñanza es aquellas actividades o dinámicas en las cuales el alumno, ¿sí? Él aprende a partir de su propio conocimiento, ¿sí? A partir de él mismo, de lo que él está haciendo, él va obteniendo y aprendiendo diferentes situaciones que tienen que ver en torno a su mismo conocimiento. Por ejemplo, supongamos que algún alumno en casa está observando, por ejemplo, el fútbol en la televisión, está aprendiendo el básquetbol, está aprendiendo, ya estamos hablando obviamente quinto y sexto, ¿sí? Cuando nosotros llegamos y les hablamos sobre ciertas reglas, aun cuando no lo han visto, aun cuando es una temática que no han elaborado con nosotros, ¿sí? Hay una autoenseñanza desde la perspectiva y desde el aprendizaje que ellos mismos han tenido. Mientras que en la parte de la microenseñanza es el procedimiento de entrenamiento, cuyo propósito en este caso va a ser simplificar la complejidad del proceso normal de la enseñanza, ¿sale? En este caso, la persona que se adiestra o que se aprende, se involucra en una actividad que va a ir reduciéndose a diferentes escalas para que pueda él ir aprendiendo de esta diferente manera. Por ejemplo, las modificaciones que nosotros hacemos para poder realizar ciertas cosas. Nosotros queremos que ellos aprendan a jugar béisbol, pero para que aprendan a jugar béisbol, primero tienen que aprenderme a lanzar la pelota. Entonces, en microenseñanza, yo voy a ir primero trabajando ciertas dinámicas a manera de que ellos vayan aprendiendo a lanzar para que al final yo pueda realizar mi objetivo, que en este caso era que pudieran jugar béisbol mis alumnos, y ya es el aprendizaje en este caso general.
Entonces me voy de lo micro y llego a lo macro para poder realizar diferentes actividades. Adelante, maestra Ana. Gracias, maestro Armando. Y justamente nos lleva a las siguientes dos que también van relacionadas, la analítica y la global. En la analítica, donde se hace un proceso más de investigación, de pensamiento, de juicio, de raciocinio, de crítica, incluso desde tu movimiento para mejorar, aunque están un poquito más enfocadas a lo que es el deporte escolar o la iniciación deportiva, porque nos va llevando de la mano desde a ciertos elementos, por ejemplo, técnicos en los deportes o en la iniciación, en el caso de educación primaria y pues hacia secundaria un poquito más especializado. También se pudieran utilizar en algunos ejercicios, por ejemplo, en gimnasia básica para los grados menores, algunos elementos donde lo analítico va a referir al analizar o al revisar paso a paso el movimiento, como desglosar los movimientos para lograr el objetivo. Y donde cuando llegamos a analizar o entender cómo se hace el movimiento, nos pudiéramos ahí ir a la estrategia global, donde ya se hace de lleno o se le indica directamente la habilidad o el movimiento a realizar, ¿no? Por ejemplo, hablaríamos un enceste, el de la posición de la mano, el agarre del balón, la ubicación de los pies, la distancia de la canasta, el empuje al hacer el enceste, todos los elementos paso a paso sería el analítico. El global, cuando le digo al niño, lanza la canasta, ¿no? Y a partir de ahí, entonces, trabajamos este proceso de estarlo practicando. Pero estas dos, si bien las puedes trabajar de la mano o de manera conjunta, cada una tiene igual nuevamente sus elementos o sus momentos, por así decirlo. En el caso de la analítica, repito, nos vamos paso a paso para como el desglose del movimiento a realizar. En el global nos vamos directamente a la actividad a realizar o incluso pudiera ser a jugar todos básquet, ¿no? de lleno. Para eso, para llegar a eso, pues la lógica sería, nos vamos primero por este elemento, esa estrategia analítica donde el alumno ya consolida el movimiento para poder ir a la siguiente etapa. Maestro Armando, si tienes algún comentario o nos vamos a la que sigue. No, solamente pues comentarles que en este caso, como bien lo dijo la maestra Ana, nosotros en este caso nuestra forma de enseñanza y nuestra forma de trabajo es analítica, ¿verdad? Porque vamos secuenciados y progresivos desde lo más, desde lo corto, desde poco a poco hasta llegar a lo general para poder hacer. ¿Por qué? Porque entendemos, o por lo menos hemos visto que en el caso de maestros, no tal cual con los niños, pero en el caso de maestros es mucho más fácil ir dándole las herramientas necesarias poco a poco para que de manera general al final ya sepan de dónde viene cada cosa y digan, perfecto, ya sé qué es lo que tengo que hacer. Entonces ese es tal cual el proceso en este caso que seguimos nosotros aquí en su canal de los enganchados. Y el último que viene en torno a la enseñanza basada en los proyectos, que en este caso completamente estamos y está dentro. ¿Por qué? Porque sabemos que una de las herramientas que nos han colocado y que nos han solicitado en el trabajo de estrategias para este año es la elaboración de proyectos, ¿no? El trabajo a partir de proyectos con los alumnos y justamente esto podrá salir en torno a los diferentes proyectos que nos piden realizar, ya sea el comunitario, el STEM, el por servicio o el de por problemas. Entonces, cualquiera de estos 4 que nos pidan solicitar que puedan o que debamos de trabajar, nosotros tenemos que estar capacitados para aportar, trabajar o realizar incluso cualquiera de ellos. Yo sé que incluso normalmente nos dicen el que nos corresponde o la sugerencia que en este caso nos dan es que nos corresponde el de servicio. Pero eso no exime a que podemos hacer trabajos y proyectos comunitarios, a que no exime a que podemos trabajar en este caso con un proyecto STEM o que podemos trabajar en el aprendizaje basado en problemas, siempre y cuando nosotros tengamos una buena orientación, una buena dinámica y que podamos llevar a cabo esta organización de los proyectos en torno a nuestras necesidades. Maestra Ana, adelante. Gracias, qué buen comercial y qué buen ejemplo diste para el analítico y el global. No se les olvide dejar su like, poner comentarios si son necesarios y que otros temas quisieran que platicáramos con ustedes. Y también, por favor, suscribirse es gratis y compartir, que no se les olvide, por favorcito, nos ayudan a seguir creciendo con ustedes. Antes de pasar a estos ejemplos que el maestro ya se adelantó a la última parte porque a él siempre le gusta ser muy avanzado, es muy listo y muy adelantado. Entonces, comentábamos
comentamos en la preparación de este videíto que, dale, la que sigue, gracias, nos gustaría como dejar este apartado de los ejemplos de los aprendizajes basados en proyecto con esto que retomamos obviamente de los documentos que decíamos al inicio de nuestro video el día de hoy, de las metodologías activas. Y encontramos básicamente en educación física la concreción de lo que serían las metodologías activas para educación física o cómo las podemos entender. Básicamente nos dice que son un proceso pedagógico, didáctico y metodológico alternativo caracterizado por tomar decisiones centradas en los intereses y necesidades de los alumnos para crear un entorno educativo de práctica competencial, participativo y contextualizado. Seguimos un poquito con este tema de las competencias porque lo retoman del plan anterior, pero nos vamos ya también a esta parte participativa que siempre hemos tenido, pero ahora la resaltan, y contextualizado creo que es lo más sobresaliente o la modificación hacia este nuevo programa, Plan de Estudios 2022, con la intención de producir un aprendizaje significativo y funcional. Eso es como lo más importante, ¿no? Que lo que aprendamos realmente lo utilicemos en la vida cotidiana, mediante la acción, reflexión y la cooperación. Estas metodologías en educación física deberán poseer las siguientes características para su aplicación o para que su aplicación sea en un contexto o sea en el contexto indicado y adecuado a nuestro centro de trabajo, a nuestra comunidad, pero sobre todo para que tenga éxito pedagógico, es decir, que realmente logremos aquello que pretendemos lograr a partir de nuestros contenidos, de nuestros PDAs, utilizando las estrategias que utilicemos. ¿Cuáles son estas características? Tendrá que potenciar la motricidad. Yo creo que yo soy muy repetitiva con eso porque no queremos perder el foco y es mucho texto y contexto, pero no debemos de perder el foco. Potenciar la motricidad. Deberán ser dinámicas y reflexivas, es decir, que movilice a los alumnos y que les permita aprender a partir de la reflexión de sus propias posibilidades y limitantes para continuar donde el maestro además contribuya desde la retroalimentación. Darán mucha importancia al aprendizaje continuo. Y aquí me gustaría decir, no solo del alumno, también del docente, para poder ejecutar esas dinámicas y reflexiones en los alumnos a través de aprender o de modificar estos esquemas ya previos que tenemos, que a veces es un poquito complicado modificar, pero que no es imposible. Entonces, pretende darle importancia a este aprendizaje continuo, ¿no? Tendrán que trabajarse desde un enfoque transversal, no individualizado, sino, como dicen, ¿no? Pide y se te escuchará. Entonces, pedimos ayuda, entre todos nos apoyamos, contribuimos al logro de un objetivo en un proyecto, entre diversos contenidos, entre diversos incluso campos, ¿no? Tendrán que desarrollar en los alumnos competencias, capacidades y habilidades para la vida, que es lo que les decía arriba. Y bueno, los ejemplos, maestro Armando, que ya muy amablemente los dio, aprendizaje basado en proyectos. De hecho, vienen varios, pero retomamos los que nos orientan un poquito más a la NEM, que serían los 4 que tenemos en los diferentes campos formativos y que por ahí nosotros hemos mencionado, aunque nos toca el de basado en servicio, pudiéramos incluso intervenir, proponer o trabajar desde los otros tipos de proyectos basado en problemas, STEM, comunitario. Maestro Armando, ¿te parece si vamos dándole cierre? Y bueno, con esto decirles, hasta aquí llegaríamos con las estrategias didácticas, que serían todas aquellas opciones que tendríamos para proponer en el momento que estemos hablando en nuestro formato, en nuestra planeación sobre las orientaciones didácticas, aquellas que van a ir dando respuesta o solución a nuestras necesidades, pero también de los alumnos y de nuestro contexto. Maestro Armando, ¿qué más decimos? Gracias. Pues muchísimas gracias. La verdad es que este ha sido un proceso muy enriquecedor, tanto para ustedes como para nosotros, porque créanme que para nosotros también esto nos sirve, nos ayuda y sobre todo nos ayuda para ir trabajando. Agradecemos también sus comentarios. Sí estamos al pendiente de ellos. Ya vimos que nos solicitaron, ¿cómo se llama? En el video anterior, la parte de preescolar y de secundaria, lo estamos tomando en cuenta y como ya les dijimos, los invitamos a que sigan viendo los videos. ¿Por qué? Porque cuando lleguemos al video de ya la planeación didáctica, vamos a elaborar un, ¿cómo se llama? Un general, un archivo documento general donde ustedes podrán descargar
en este caso los documentos alusivos que se han ido haciendo para poder irlo trabajando. Y justamente por eso también con lo que les dice la maestra Ana, ¿no? Si ustedes creen o observan o quisieran que trabajáramos algo con ustedes, déjenlos en los comentarios. Algunas veces nos tardamos en contestar porque a lo mejor no nos llegan rápido las notificaciones, todavía no estamos muy duchos en esta parte de la tecnología, pero tratamos de hacer nuestro mejor esfuerzo por nosotros, por ustedes y porque este bonito canal siga creciendo. Así es que ayúdenos compartiéndolo, por favorcito, dejando su like y no se les olvide ayudarnos para poder seguir con esto. Es un gusto de verlos. Bye. Bye, gracias por estar, continúen con nosotros, nos vamos a los siguientes videos que vienen muy interesantes. Un abrazo, bye, los queremos. Dale like, suscríbete y activa la campanita para ver todas las notificaciones. Asimismo, te invitamos a nuestras otras redes sociales en TikTok e Instagram. No se te olvide dejarnos tu mensaje. Nos vemos en el próximo video.